Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Hola y bienvenido a Profundizar, tu estudio bíblico diario. Soy David Salazar y estoy contento de estar con ustedes nuevamente para compartir más de la palabra de Dios. Queremos en esta ocasión recordarles que tenemos en la página web elcaminoalparaíso.org nuestras guías de estudio gratuitas, donde puedes aprender más, compartir con tus amigos o hermanos de iglesia y juntos llegar a un entendimiento más profundo de la palabra de Dios. El tema de hoy tiene como título Profecías apocalípticas en Daniel. Y este tema es muy importante porque nos va a ayudar a comprender acerca de por qué el Señor nos ha dejado una profecía para el tiempo final, para el tiempo en que tú y yo vivimos. Vamos a comenzar primeramente con una oración. Oremos. Amante Padre Celestial, queremos en esta ocasión pedir tu guía y tu compañía en este día, que alcancemos la verdad de tu palabra y que logremos comprender un poco más de cerca el plan hermoso de redención, donde tú, Señor, nos revelas más de Jesucristo, donde podemos comprenderte y verte más claramente y también saber por qué has dejado esta palabra profética más segura, que debemos hacer el bien en escucharla y entenderla. Rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En ese estudio de hoy vamos a hablar sobre el tema del fin. De hecho, esta palabra, el fin, se menciona muchas veces en el libro de Daniel. Por lo general, se usa en una de las siguientes dos maneras, o de las siguientes frases. En el tiempo del fin, como se lee en Daniel 8, 17, también en Daniel 11, 35, 40, o Daniel 12, 4 y 9. Además de eso, también se puede usar esta frase, o se lee esta frase, o este concepto de fin, como el tiempo señalado. Esto se encuentra en Daniel 8, 19, Daniel 11, 27, 11, 29 y 11, 35. Sin embargo, repetidamente se da el mensaje de que Dios está a cargo de la historia, de que Él está trabajando a través de la historia para lograr sus propósitos. Y así los acontecimientos específicos en la historia que han ocurrido, que ocurrirán, será cuando Dios así lo ordene. El historicismo, que es el reconocer el cumplimiento de la profecía apocalíptica desde la época del profeta hasta el establecimiento del reino de Dios en la tierra, es fundamental para una correcta comprensión del fin y también de los acontecimientos que conducen a este. Como señala la lección, varias razones apoyan este método de interpretación profética, es decir, el historicismo. Y vamos a enumerar algunas de las razones por las cuales también vemos la razón que es correcto el interpretar la profecía de Daniel de esta manera. Primeramente, vemos que esta manera de interpretación fluye naturalmente de las secuencias de imperios del mundo que son repetidamente establecidos en las profecías de Daniel. Segundo, los grandes intervalos de tiempo contenidos en estas profecías encajan mejor en un marco historicista. Además de esto, como otra razón, vemos que tanto Jesús como Pablo interpretaron que las profecías de Daniel se aplicaban a acontecimientos específicos sucesivos que ocurrirían antes de la segunda venida de Cristo. Además de esto, los primeros cristianos y los reformistas utilizaron el enfoque historicista. También el enfoque historicista considera a Dios como interesado en toda la historia humana. Y finalmente, el enfoque historicista afirma que la Biblia siempre ha tenido un mensaje para las personas de todas las épocas. Es decir, el libro de Daniel fue relevante tanto para Daniel mismo y sus contemporáneos como para todos aquellos que vivieron a lo largo de la historia, ya que para cada uno hay una experiencia, una profecía que era relevante para ellos. Por estas razones podemos decir que la interpretación histórica es mucho más certera y afianzada en la misma palabra de Dios. De hecho, vamos a leer unos versículos en la palabra de Dios para ver cómo estos versículos se centran
en el tema del fin. Así que el primer pasaje que leeremos para hoy se encuentra en el libro de Daniel, el capítulo 8, versículo 15 al 19. Y leemos: Mientras yo contemplaba la visión y trataba de comprenderla, vi ante mí a uno con semejanza de hombre. Y oí una voz humana en el Ulaí que a gritos dijo: Gabriel, enseña la visión a este hombre. Entonces se acercó a mí y con su venida me asusté y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: Hijo de Adán, entiende que la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Pero él me tocó y me puso en pie y dijo: Voy a explicarte lo que ha de venir al fin de la ira, porque se cumplirá en el tiempo del fin. Entonces vemos en este pasaje algo muy interesante. Comprendemos de que el Señor está hablando a Daniel. Daniel está atónito a la visión que ha contemplado y se pregunta a Daniel: Señor, ¿es esto para mis días? Él no sabe para cuándo es que esta visión será hecha. Está pensando en que se alargará mucho más el tiempo de su cautiverio en la tierra de Babilonia. No estaba claro en su concepto. Por eso Dios envió a Gabriel a explicarle, decirle: mira, esto es el cumplimiento, o esto se va a cumplir en el tiempo del fin. Esto es para el fin del tiempo. Yo no creo que Daniel entendió totalmente esta profecía. Vemos en los siguientes capítulos que él se puso a rogar a Dios, a orar a Dios para que pueda comprender. Pero lo que nos debe a nosotros llamar la atención es la manera de Dios de que desde ese momento, desde ese tiempo atrás, Él estaba interesado en nosotros que vivimos en el tiempo del fin. Es interesante ver cómo Dios tiene un propósito de enseñarnos a nosotros, mostrarnos de que Él está siempre en control y de que su pueblo, aquellos que son fieles a Dios, por más difíciles que se vean las experiencias en la vida, por más difícil que se vea el desarrollo de un carácter puro y santo, el Señor declara que en el tiempo del fin tendrá un pueblo que estará preparado para Él. Y como vemos en capítulo 11, versículo 35 de Daniel, hay una promesa de que en el tiempo del fin el Señor establecerá un tiempo, un plazo para purificar, para limpiar, emblanquecer a sus hijos. Dice: algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún para esto hay plazo. Esta es una vislumbre de lo que el Señor planifica hacer por nosotros en estos tiempos. También vemos en el capítulo 12, el versículo 9, Él respondió: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Aquí vemos la palabra de Dios, cómo quiere que el Señor podamos ser parte de ese pueblo, de los sabios, aquellos que aceptan su palabra y son transformados por ella. Vemos en esta pequeña vislumbre de lo que significa el estudio de Daniel en una forma histórica, cómo el Señor planifica su obra, su trabajo, su profecía, siempre en favor de su iglesia, siempre en favor de aquellos que están en el tiempo señalado delante de Dios, en el tiempo señalado como el pueblo escogido para Él. Vamos ahora también a leer en el capítulo 5 de Juan, el versículo 17, un versículo que tal vez nos puede ayudar a comprender por qué el Señor usa el tema o la estructura del historicismo para que comprendamos cómo Dios trabaja. Leemos allí: mi Padre está siempre trabajando y yo también. Jesús aquí nos está sugiriendo acerca de esta legitimidad del historicismo, porque nos está indicando de que el Señor, el Padre y el Hijo, y por supuesto el Espíritu Santo, trabajan continuamente. Ellos están siempre trabajando para nuestra salvación. Las líneas bíblicas de profecía apocalíptica revelan que Dios está involucrado y consciente de la historia humana a través de todo el tiempo.
El mensaje de la Biblia se da a todas las personas en todo momento y se aplican a ellos, no solo a unas pocas personas al final de los tiempos, como sugieren muchas veces los del futurismo, aquellas personas que creen que la profecía se debe estudiar o aplicar para el futuro únicamente. Cuando entendemos el aspecto de que Dios está siempre trabajando, está siempre involucrado, es muy claro y muy fácil comprender que Dios y su profecía es en un marco histórico. Ahora bien, para dar una enseñanza quizás un poco más práctica en este aspecto, vamos a leer en Isaías el capítulo 46, versículos 9 y 10. Y vamos a tener allí una vislumbre de lo que el Señor dice acerca de sí mismo en relación a la profecía. Leemos allí: acordaos de las cosas pasadas, las cosas antiguas. Yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí, que anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mis planes se cumplirán y hago todo lo que deseo. Si bien es cierto, este pasaje no es un texto que prueba totalmente la validez del historicismo, aquí hay principios generales que revelan acerca de cómo Dios interactúa con la historia humana. Primero vemos cómo Dios se revela a sí mismo a través de sus interacciones a lo largo de toda la historia. Vemos allí cómo el Señor habla de que Él ejecuta y hace conforme a su voluntad. En segundo lugar, Dios afirma que una evidencia de su divinidad es el hecho de que puede predecir acontecimientos en la historia de la humanidad desde el principio. Es decir, puede anunciar el fin desde el inicio. El historicismo coincide perfectamente con estos dos aspectos del poder de Dios. Yo no sé, mi amado hermano o amado amigo, cuál es tu posición. Si estás escuchando quizás algún consejo o algún tipo de enseñanza que va en contra del principio de historia, el principio de la interpretación histórica. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Cristo advierte de no ser o no caer en el engaño, porque en los postreros días, en el tiempo del fin, la mayor forma de engaño se levantarán y vendrán en maneras que nosotros ni nos imaginemos. Por esto debemos volver a la palabra de Dios. Y cuando estudiamos la palabra de Dios en una forma histórica, estamos dando a la Biblia mayor validez. Ponemos a la Biblia sobre la filosofía, sobre las ideas, sobre las fábulas, sobre conceptos que no han sido probados. Por esa razón debemos tener la palabra profética más segura y escuchar a Dios como Él mismo revela el fin de todas las cosas desde el principio. Yo tristemente he tenido que ver el caso de algunos hermanos que se han apartado de este consejo de Dios, de este proceso de interpretación histórica, y se han acercado a ambientes de doctrina, a otras personas que han traído mensajes sensacionalistas, tratando de atraer detrás de ellos discípulos que propagan y mandan a conocer otro tipo de interpretación que cae en la especulación o en el aspecto de la vida política de la tierra. Estas cosas, esta manera de pensar, esta manera de aplicar, nunca trae nada bueno, solo trae desánimo y engaño. Por eso Dios desea que tengamos una enseñanza a la ley y al testimonio, que no nos apartemos de la palabra revelada, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Mi amado hermano y amigo, yo espero que nosotros podamos estar fieles y firmes en esta palabra segura. Que Dios te bendiga y te guarde y te mantenga fiel hasta su venida. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.